decana y de la decana Graciela Morales, ¿sí? Que han decidido estar acá y dar el apoyo institucional que se envía a una actividad de este orden sobre el 24 de marzo. ¿Sí? Presentamos entonces el primer panel. Hablarán seguramente de la experiencia de gestión. Son Carlos Pisoni, Edgardo Winstock y Andrea Copani. ¿Sí? Le doy la palabra entonces a Edgardo Winstock, que va a comenzar. Él es ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y militante del movimiento de Yo bajaba y cerraba la persiana de mi propia memoria, producto de lo que habíamos vivido en la dictadura y de lo que había significado para nosotros en términos, para algunos de nosotros en términos individuales, las pérdidas que habíamos tenido. Y a la vez sentía que la memoria era una memoria que nos retrotraía sobre todo en lo que significó fundamentalmente los 80 y los 90, una memoria que en este tema de inventar y darle vuelta, yo lo entré a llamar una memoria defensiva. Le puse este título y lo planteé incluso en la gestión como concepto. Me pareció que era una memoria que negaba, no es que me pareció, era una memoria que en general negaba la identidad política de los militantes, su historia de vida, negaba en general, los agolpaba en la categoría de detenidos desaparecidos. De mi compromiso en la política de derechos humanos tuvo que ver con que mi vieja fue una de las primeras madres que se comprometió a la lucha por los derechos humanos, y a mí me tocó en la época de la dictadura hacerme cargo de lo que fue la Secretaría de Derechos Humanos de la organización que pertenecía en ese momento, que era Montoneros. Pero cuando asumí digamos, toda la etapa democrática y después la gestión de gobierno, que fue en el periodo 2005-2007, en la gobernación, cuando Solá era kirchnerista, digamos, y empecé a replantearme, bueno, reitero un poco el tema de reconstruir un concepto de memoria, y empecé a hablar y empecé a plantearme dos categorías. Empecé a hablar de memoria defensiva y memoria ofensiva, o memoria más activa, una memoria que retomara la identidad política y la vida y la historia de los militantes que habían y habíamos participado de los procesos previos al golpe de Estado y aún en el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Eso fue de alguna forma lo que me pareció importante, por lo menos como idea de lo que entendíamos que era reconstruir una identidad. Y también veía que parte de eso fue posible en lo que fue esta última década, la década de los años desde el 2003 a la fecha, cuando me tocó recuperar el espacio del Pozo de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. El Pozo de Banfield fue un espacio que estaba en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires hasta el 2006, en que lo recuperamos y pasó, bueno, con varios trámites a manos amparado por el tema judicial, por el tema de los juicios, pero se recuperó como espacio en ese caso fue para la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y ahí empecé a plantearme, y lo hice público, que para recuperar una memoria con identidad, una memoria que yo llamé una memoria ofensiva, una memoria que recuperara la historia de los compañeros, era posible desde la lucha, era posible en una etapa histórica donde volvíamos a recuperar banderas que durante muchos años se habían quedado en debilidad, en minoría, en la marginalidad, en algunos sectores, pero que habían quedado fuera de la escena política grande, fuera del Estado, obviamente. Es muy difícil recuperar a veces la historia desde lo que se veía como un proceso de derrota, de defensiva, de negar la identidad.
Y empezamos en esta última etapa, y eso lo deben evidenciar, lo digo ya que estoy en este panel con Charlie y Andrea, que son amigos que conozco, digamos, y que sus historias están ligadas también a la pérdida de los padres en pleno proceso de la lucha contra la dictadura militar. Me pareció que, bueno, yo tengo a mis hijos mayores, cuya madre está desaparecida, y me parecía que era fundamental recuperar, no es lo mismo recuperar la identidad y la lucha de que te hablen de, digamos, de lo que yo entendía como que era la derrota, los campos de concentración, lo triste de alguna forma, o la tragedia, y no recuperarlo a partir de la historia, a partir de la lucha, a partir de lo que del país que se soñaba y lo que le dio sentido a tanta militancia y compromiso. O sea que la memoria es, y era en ese momento y es hoy, un espacio de disputa, un espacio de lucha, como lo es la historia, como es la interpretación de los procesos históricos, también lo es el espacio de la memoria. A través de la historia aparecen consignas, representaciones de lo que puede significar de alguna forma la memoria. Cuando yo, en la juventud, en la generación que yo integraba, cuando vos pintabas Lucha y Vuelve, que fue un símbolo de la época, el Vuelve no solamente era el retorno de Perón, era la vuelta de las reivindicaciones sociales, de las reivindicaciones de los derechos. Vos lo pintabas y para el común de la sociedad, para los laburantes, para eso la vuelta era la vuelta de esos derechos. Entonces en la memoria, la simbología de algunos hechos, algunos acontecimientos y algunos símbolos te retrotraen automáticamente, si le quiere, en tu mente a algo de tu historia pasada y que le da sentido en el presente, así como vemos los pañuelos de las madres y nos retrotrae inmediatamente a lo que significó esa lucha y esa historia. Yo, por ejemplo, veo el nombre de la agrupación Ortega Peña y no necesitas explicar muchísimo más a qué se refiere y qué piensan aquellos que de alguna forma tomaron esa identidad y bajo esa identidad construyeron esa agrupación. Entonces, desde esa perspectiva, yo entendía y entiendo que la memoria se transforma claramente en un espacio de representación y en un espacio de disputa. Estos años vinimos generando señas y señales que nos remiten a la memoria. Las baldosas que colocamos ligadas a nuestros seres queridos, pero ligadas cada vez poniéndole más su identidad, más remitiéndolo a quienes eran, la recuperación de los centros, e incluso una disputa y discusión que muchas veces hay acerca de qué hay que hacer, eso sabrán más los compañeros, pero acerca de qué hay que hacer en un centro, en la recuperación de un centro clandestino, acerca de si hay que ponerle alegría, música y vida o tiene que ser un espacio más ligado a un cementerio, digamos, que a un espacio de vida. Entonces, a mí me parece que eso es importante porque tiene que ver lo considero importante porque tiene que ver con una disputa que es una disputa actual, que tiene que ver con una disputa de sentido y con una disputa de lo que podríamos decir que es la construcción de una hegemonía política y cultural que recupere esas tradiciones políticas y esas tradiciones de lucha. Y desde esa perspectiva me parece que la memoria adquiere un valor y adquiere un sentido. La temática de recuperar lo que significó la ligazón entre los sectores económicos y financieros en el proceso de lo que fue la dictadura militar. A mí me pareció que también tenía que ver con la memoria, con tomarlo desde los derechos, pero desde la memoria, porque al recuperar ese espacio de memoria, hoy estamos tratando de impulsar juicios a aquellos personajes civiles o a aquellos personajes civiles con vinculaciones económicas, como es la apropiación del papel prensa, lo que fue Blaquier,
con lo que los juicios de Bahía Blanca, y que los están, o no están avanzando esos juicios, o los están dejando en libertad, creo que se abre nuevamente un espacio de disputa, un espacio de representación acerca de lo que significó ese golpe de Estado del 24 de marzo. Acerca de lo que había significado la necesidad de imponer a sangre y fuego este golpe de Estado del 24 de marzo del 76, y cómo en la década del 90 no hizo falta ya imponerlo a sangre y fuego, el modelo económico y de exclusión social, sino que se logró en términos electorales y en términos de consenso que se fue construyendo, como la recuperación del rol del Estado en esta década posibilitó la reconstrucción de un nuevo consenso político y una nueva hegemonía política y cultural, en donde no casualmente en un momento hubo cerrazón y oscurantismo con el tema de la memoria, y hoy recuperamos los espacios de la memoria y los espacios militantes, y cómo nos enfrentamos hoy a un nuevo escenario político. Ha sido recurrente el proceso en América Latina, y hoy, no casualmente, estos procesos, estas marchas, esto que nosotros hemos vivido en nuestro país, el cacerolazo Sacilén, la marcha de silencio, la vemos transitar en Brasil cercanamente, o vemos la ofensiva sobre Venezuela. Entonces, mi reflexión en realidad apuntaba a plantear que la memoria política, que la memoria de lo que sucedió económicamente está a la vuelta de la esquina, y tenemos que
conscientemente hacernos cargo y entenderla como un debate cotidiano, un debate en construcción de todos